Quinta parte final de esta entrevista con preguntas de quemarropa al doctor José Swing Nahua, único juez de la Corte Nacional de Justicia destituido por un caso que creo hemos desarrollado en lo técnico, jurídico y social suficientemente, con claras listas políticas que él no ha mencionado, pero son perfectamente deducibles del ámbito jurídico técnico que ha descrito. Y para no dejar cabos sueltos, yo estaba revisando mis notas de lo que hemos cubierto hasta este momento, doctor, quisiera algunas precisiones sobre sus expresiones primero y sobre lo que dijo cuando fue destituido después, que contribuyen sin duda a entender por qué a esta serie le denomino yo justicia secuestrada y cómo se mueve el aspecto de la justicia actualmente en el sistema vigente en el Ecuador, que él también ha descrito en sus propias palabras, que no voy a repetir yo. Usted denunció que durante el trámite de este proceso los magistrados de la Sala de lo Contencioso Tributario recibieron presiones externas. Creo que ha pasado el tiempo necesario y suficiente como para ratificar aquello. Cuando el proyecto, los proyectos se preparaban con mucha anticipación, lo preparaba el juez ponente, lo mandaba al otro juez y al tercero, y pasaba un tiempo hasta que haya consenso respecto del contenido. En ese lapso de tiempo yo recibí en mi despacho la visita de una persona mostrando la preocupación del gobierno respecto del contenido del fallo. Yo había firmado ese fallo meses antes de que salga. Yo no hago seguimiento, no hacía seguimiento una vez firmado de cuándo notifican, que ese es un tema ya operativo simple y llanamente. Resulta que la sentencia no había sido notificada. Entonces, eso llevó a que en la instancia del Pleno de la Corte se pretenda sacar el tema del precedente obligatorio en ese lapso de tiempo. Y yo había defendido, no, si ya nos pronunciamos en contra no podríamos reiterar el mismo criterio porque tenemos un ¿Qué caso. irregular tiene la presencia de un funcionario en su despacho explicándole sus preocupaciones? Porque el juez no debería recibir ese tipo de visitas. ¿Para qué lo recibió, pues, entonces? Yo recibía a cualquier persona, pero... No, cualquier persona, no, el que fue no debe haber sido Juan Piguave. No fue Fulano Juan. de tal le pide audiencia, no tiene audiencia, punto. Piguave no fue, pero era Juan. Piguave no fue, ¿por qué lo recibió? Porque yo tenía mi despacho siempre de puertas abiertas. Podía ¿Usted no recibir a supo cualquier quién entraba persona. ahí a darle una preocupación? ¿Mm? ¿Usted no supo quién entró ahí a transmitir una preocupación? Yo pensé que era por temas administrativos, porque era del Consejo de la Se Judicatura. volvió ingenuo de repente usted. No, mire, Oye, yo recibía a cualquier no es persona. legítima que una parte le diga, oye, estamos preocupados. Este fallo suyo nos puede tirar abajo una cantidad de cosas. ¿Por qué llamar presión externa a eso? Para mí es presión. ¿Para usted? Sí, para mí es presión. Usted sabe las presiones que uno tiene salvaguardando las distancias porque usted administraba justicia, administraba información. Los periodistas todos los días, de maneras directas o indirectas, llamadas, amenazas, Sí, pedidos, visitas, notitas, de cualquier manera te hacen llegar una preocupación. Normal, eso es parte de la tarea de ser juez. ¿Por qué usted se extraña de eso? El contexto era demasiado evidente y curioso. ¿Por qué respecto de un tema en particular? Recibí visitas de muchos funcionarios públicos, visitas protocolarias de salud y demás, en términos generales. El propio director del Servicio de Rentas Internas en algún momento pidió una cita con el presidente de la Corte, nos invitó a los miembros de la sala, conversamos con él. La ministra de Economía estuvo presente en esa reunión. Es distinto. Totalmente distinto. Porque no era con un juez puntual que atendía un caso concreto. E iba con un caso concreto. Bueno, lo importante, es, la diferencia. Lo importante es que la presión no sirvió. No sirvió. Aparte que fue extemporánea. Fue boba. No sirvió. Ok, un tema. El otro. ¿Es cierto que el Consejo de la Judicatura, cuando sanciona a jueces como hizo con ustedes, primero con la suspensión y luego con la destitución, no lo puede hacer refiriéndose a la sustancia de una decisión? Ese es el problema de fondo del error inexcusable.
El error inexcusable no puede ser calificado por el órgano de gobierno y administración como es el Consejo de la Judicatura. El error inexcusable tiene que ser calificado por un juez. Así lo dice la Corte Interamericana, así lo dice la jurisprudencia internacional. Ok. Entonces, acá dice el Consejo de la Judicatura que no entran a analizar el contenido del fallo. Al revés, lo hacen. Pero lo hacen, por supuesto. Cosa que es ilegal. No pueden hacerlo, porque Cosa es un órgano que es administrativo. Ilegal. Totalmente ilegal. Ya. ¿Qué les correspondía si estaban inconformes? ¿Ir donde un juez? El juez debía calificarlo. Para que en efecto diga que hay error de esto inexcusable. Si el director del servicio de rentas presentó acción extraordinaria, ¿qué debieron hacer? Debieron esperar la decisión de la Corte Constitucional para que califique si es que efectivamente hubo o no hubo error inexcusable. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional no dijo que era error inexcusable. La Corte Constitucional dijo que había falta de motivación del fallo. ¿Cuál es la sanción que se establece por falta de motivación del fallo? Suspensión. No destitución. Correcto, eso lo explicó usted. ¿Y lo hubo? De paso, ¿hubo falta de motivación del fallo? Yo creo que no. Estuvo suficientemente motivado. Lo que pasa es que también ese es un tema. ¿Qué entender por motivación? La motivación no es simplemente hacer una referencia a una retahíla de artículos y disposiciones. La motivación puede ser en 4 líneas, decir exactamente lo que corresponde. Es una fundamentación de qué lo lleva a ese pronunciamiento en derecho. Nada más. Seguramente no entendieron. Parece. Sí, o querían complacer al Poder Ejecutivo. Ahora, ok. Disculpe retrotraerme a esto que para mí era vital porque revisé mis notas y ojalá ustedes hayan compartido mi preocupación sobre algo que no les quedó claro. Ahora, para concluir, usted ha dicho que no descarta la posibilidad de ir a instancias internacionales con este reclamo. Será si primero agota las nacionales. Desde luego. ¿Por qué todo el mundo ahora termina en lo mismo cuando tiene reclamos de esa magnitud? ¿Por qué confía usted en la justicia internacional que no conoce en lugar de esta que sí conoce? No es que yo confíe en la justicia internacional exclusivamente. El hecho de haber presentado la acción subjetiva en las instancias nacionales no solo es para agotar la instancia nacional, sino que porque yo en el fondo confío en que los jueces me vayan a dar la razón acá. ¿De buena fe? Si es que, ¿Lo dice en si serio? Es que, ¿O es solo para agotar estas etapas? Lo digo en serio. Si es que estas etapas no son suficientes, tendré que recurrir a la instancia internacional. Okay, pero tendré que recurrir a la instancia internacional porque me siento lesionado en mis derechos y alguien tiene que repararlos. Si no lo hace la justicia nacional, tendrá que hacer la justicia internacional. Vamos a ese evento, que ojalá no se dé, para que le den la razón a lo interno, a lo nacional. ¿Cómo funciona la justicia internacional que es diferente de la nacional y genera tanta confianza por parte de quienes de aquí no logran ser atendidos en derecho y sí lo logran fuera? Me parece que hay claras muestras de imparcialidad. Por ejemplo, en cosas como qué. Yo he revisado varios pronunciamientos de la Corte Interamericana. El análisis que hacen de cada caso lo agotan en detalle. Hacen todo un proceso de seguimiento. Claro, la instancia internacional es primero la comisión califica, y una vez que la comisión califica pasa a la Corte. Y la Corte hace un análisis, se lo mira, es cuestión de revisar el contenido de la decisión. Y lo otro, si eso se da, ya sea en instancia internacional o en nacional, cabe que como va a existir una indemnización del Estado, aparte de una reparación a medias que pueden optar del daño que les han causado en los múltiples niveles que usted explicó, cabe que se apele este famoso recurso de repetición contra el juez que hizo que el Estado tenga que pagar algo por su equivocación y también le cobren a él. Mire, la acción de repetición es una figura que está prevista en nuestra legislación desde la Constitución del 98. En la Constitución del 98 había el gran pretexto de que como era una norma política necesitaba de una ley para aplicarla. La Constitución del 2008 ya no tiene esa salvaguarda, sin embargo hasta ahora no hemos tenido un solo caso de acción de repetición. La acción de repetición que se da que cuando el Estado tiene que indemnizar por un error de sus funcionarios, de sus servidores, el Estado tiene el derecho a repetir en contra de ese servidor responsable. Hasta ahora no ha habido un solo caso. Que yo conozca, no. Para mí el terminejo no es lo más apropiado. El Estado tiene el derecho de repetir qué significa como el funcionario responsable. En el fondo es una acción de repetición. Es decir, el Estado, yo pagué esto a un tercero que fue perjudicado, entonces yo repito en contra del funcionario que fue responsable de esa conducta. A esa clase de derecho no fui. Doctor, ¿de qué vive usted ahora? Estoy en la cátedra, ejerzo mi profesión en lo que se puede. ¿Tiene clientes? Todavía no muchos. ¿Cuál es su especialidad? Derecho público. ¿Han caído sus ingresos sustancialmente?
Sí, pero me permiten vivir como siempre lo he hecho, modestamente. ¿Apoya a su familia esta lucha? Sí, ¿Sabe a lo que se expone? por supuesto. Por Después de supuesto. esto también, También, ¿vale la pena? yo creo que sí. Uno tiene que defender su verdad y la verdad es una sola. Gracias aquí por haber comparecido justamente para eso. Yo solo quiero concluir diciendo que atrás de la destitución de este juez de la Corte Nacional de Justicia, como ha quedado evidente en esta conversación, hay mucho más que un caso de atropello a sus derechos por los cuales él y el conjuez que se principalizó, doctor Gustavo Durango, están litigando. Hay, como es evidente, todo un esquema y una estrategia de someter a los jueces con criterio jurídico distinto al del Estado, más concretamente distinto al del gobierno, o de sancionarlos si se atreven a discrepar con el criterio oficial. Pero esa discrepancia no se perdona principalmente cuando afecta al Estado, cuando vulnera a una ciudadana, y lo quiero recordar, como la que cité en la entrevista anterior al final, Blanca Calva, 5 meses presa sin ser, de paso no la conozco, 5 meses presa sin ser culpable del asalto que le atribuyeron en Loja. Ni un solo juez, ni un solo fiscal de los equivocados ha sido sancionado. Ni uno solo, según lo pidió el doctor Leonardo Bravo. Ni uno solo. Sin embargo, aquí me queda claro hoy a mí de las declaraciones del doctor Swing algo peor. Que en la Corte Nacional de Justicia no hubo acuerdo respecto a ese comunicado público que se emitió respecto a jueces cuestionados por ser premiados con calificaciones injustas. Que él no fue parte de ese comunicado ni estuvo de acuerdo con que haya un comunicado, es decir, con que la Corte se pronuncie de ese tema, porque debía haber sido competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura. Y según lo han ratificado sus palabras, aunque con otros términos, que en la Corte Nacional de Justicia salen fallos de mala calidad. Hay que ver de qué jueces son. Seguramente de los que no ganaron legítimamente los concursos y tienen a compañeros corrigiéndolos para encubrir su vergüenza o disfrazar su incapacidad. Hacen doble trabajo. A mí esto sí me queda claro. Espero que ustedes también. Que le quede al mundo claro que en el Ecuador cambiaron las caras y la infraestructura de la justicia, pero se agravaron los vicios. Sí, se agravaron. Antes, jueces como él eran vulnerables o dependientes a 7 partidos políticos que controlaban la mayoría legislativa y uno de ellos ocupaba la presidencia de la República. ¿Estaba diversificada la dependencia? Hoy son controlados o vulnerables, vulnerados como el caso del que lo ha sido, no a un solo partido político, a un solo líder de un solo partido con un solo criterio, que es el suyo. Esto no va a cambiar si no hay más gente como el doctor José Swing Nahua, que deje de callar y vence el miedo. Por eso le agradecemos. Hasta la próxima oportunidad.